Javier Gomá, autor de Todo a Mil, director de la Fundación Juan March. Gracias por recibir a Periodista Digital. Bueno, la primera pregunta que surge en este libro, Todo a Mil, que es el título, ¿no? Es decir, Todo a Mil porque parte de microensayos publicados en la prensa nacional y la obligación del filósofo en concentrar todas las ideas en 1000 palabras. ¿Cómo ha supuesto un reto eso para ti? Todo a mil significa efectivamente tratar de aproximarnos a los grandes temas del pensamiento y de la filosofía en 1000 palabras. Es que en 1000 palabras también se aborde el todo de la filosofía. Tiene un título que tiene algo, si quieres, de humorístico o antisolemne, porque sugiere aquello de las tiendas todo a 100, esa misma facilidad, esa misma ligereza, esa misma baratura que puedes adquirir por un escaso precio, en este caso el precio de un libro, pues un todo, que es el todo de la filosofía. Y sí, creo, y ese es el subtítulo, cuando hablo de filosofía mundana, creo que la filosofía tiene que hacerse mundana. Mundana quiere decir poder dirigir una palabra sensata en el mundo de una reunión, en el mundo de un salón, en el mundo de la plaza pública, en el mundo de los periódicos. Y en ese sentido entiendo que la claridad, la brevedad, la elegancia, la emoción poética, el tono en primera persona y, si es posible, a veces, funcionando como bálsamo, el sentido del humor, que es un engrase bueno para introducir a la gente en determinadas ideas, todo eso debiera ser un buen compendio de filosofía mundana. E insisto, aparte de la claridad, la brevedad lo es también cuando estamos en una reunión social. Alguien puede hablar y se le tolera que hable 15 segundos, 30, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero nadie admitiría en una reunión social que alguien pretendiera hablar 30 minutos, pongamos por caso, sin que nadie le interrumpa. Por otra parte, he pensado siempre que quien tiene buenas ideas las tiene que poder decir en breve espacio. Si te sofisticas mucho o haces de tu relato algo excesivamente complicado, inmediatamente, por lo menos en mí, nace la sospecha de que no lo tienes tan claro. Y si no te lo tienes tan claro, a lo mejor tu idea no es tan buena. Es un test de mundanidad. La brevedad es un buen test para la autenticidad del pensamiento. Pero parece querer romper con todo eso, querer dar la espalda a lo que han sido hasta ahora filósofos que no solo no hablaban claro, sino que se extendían demasiado y al final era todo hueca palabrería. Sin duda es así. No es exclusivo de la filosofía. Es verdad que si uno repasa los últimos 200 años de la filosofía en determinado momento, seguramente finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, dejó de ser mundana. Abandonó los salones y se enclaustró en las academias. Y allí muchas veces perdió el contacto con la sociedad, con el mundo. El perder con el contacto con el mundo tiene algunas ventajas, y es que puedes tener un pensamiento aparentemente más libre. Pero algunas de las ideas, si no tienen contraste social, tienen el riesgo de ser irresponsables. En algún sitio he escrito que si Nietzsche hubiera ido con más frecuencia al salón o a la plaza pública, hubiera moderado algunas de sus afirmaciones obviamente exageradas, por no decir delirantes. Y esto mismo que se dice de Nietzsche se podría decir de otros autores conocidos. Pero antes anticipaba que no se trataba solo de un achaque o de un defecto de la filosofía. Si acudimos a la poesía, vemos que el surrealismo ha producido también muchos estragos. Es muy frecuente un poeta que incluso tenga mucho impacto social, cuyos versos sean simplemente ininteligibles. Ha estado de moda, afortunadamente ahora lo está menos, pero durante los años 60, 70, esa nueva literatura, esa nueva novela, en la que se perdía todo hilo de un relato, en el que se desestructuraban los personajes, las situaciones, en que era una novela puramente experimental y también para un lector simplemente oculto, prácticamente ininteligible. ¿Y qué decir del arte plástico?
el impacto que ha tenido el arte conceptual, que también lo ha alejado del gusto común y que ha permitido pues, obras verdaderamente ya no arriesgadas, sino simplemente absurdas. Con lo cual, la filosofía se ha alejado del mundo y ese alejamiento le ha permitido entrar en una jerga no solamente ininteligible, porque ininteligible quiere decir que tiene un sentido que no es fácil de comprender. Es que simplemente no tiene sentido, que es peor. Pero yo creo que en ese retraimiento irresponsable del mundo, la filosofía no ha ido sola, sino que ha estado acompañada por tendencias en otras disciplinas y en otros artes. Mencionabas a Nietzsche, ¿no? Pero y recordaba que cuando Zaratustra baja a encontrarse con el pueblo, choca con él. Lo único que recibe son insultos, agravios y hasta la burla. ¿Qué le pasa a Javier Gomá cuando baja a la acera pública y pisa calle y lleva consigo un manifiesto de la mundanidad, que es el título de uno de tus microensayos? No tengo nunca la sensación de estar en una posición encumbrada y que yo tenga que bajar a ningún sitio, sino que me encuentro en el mismo plano que los demás. Uno de los problemas que ha tenido la cultura en los 2-3 últimos siglos es su carácter excesivamente aristocratizante. No tanto me refiero ahora a las estructuras aristocráticas económicas o sociales. Me refiero al hecho de que el concepto moderno de hombre ha estado edificado sobre la idea de que todos somos implícitamente unos genios. Esto no es una butad. Esto quiere decir lo siguiente: el concepto de artista moderno ha sido diseñado según el patrón del genio, y el concepto de hombre moderno ha sido diseñado según el concepto de artista, según el modelo de artista. Es decir, que cuando en finales del siglo XVIII y sobre todo ya en el romanticismo del siglo XIX se llega a la idea de que lo verdaderamente humano dentro del hombre es lo distinto, es lo diferente, es lo original, es lo nuevo, que nos coloca siempre, cuando verdaderamente eres individual y verdaderamente humano, por encima de las reglas comunes. La mejor manera de comprender ese sentimiento era la idea romántica de genio, que también él es como una fuente incesante de creatividad, de ideas, de originalidad, de distinción por encima de las reglas. Cuando esta intuición se ha generalizado y después se ha masificado y después se ha interiorizado, ha producido el concepto de subjetividad que hoy tenemos. Hoy, en cualquier serie de televisión vulgar, encontrarás a una persona que le dice a otra, cuando le quiere expresar su máximo sentimiento de adhesión o de amor: tú eres muy especial. O decimos de alguien que es muy especial, o que esta ha sido una tarde muy especial, o que yo soy una persona muy especial, como si lo especial fuera necesariamente algo positivo. Hace 3 siglos, decir de alguien que era especial era insultarlo, porque era salirse de los paradigmas normativos. Solo recientemente, a través del romanticismo, se ha convertido en lo especial un atributo positivo, y el genio es el especial por antonomasia. Nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, el concepto moderno es un concepto muy de artista que está por encima de las reglas, y eso ha hecho muy difícil la convivencia, porque en una ciudad como Madrid, que viven 4 o 5 millones de personas, si todos ellos se consideran en lo más íntimo personas especiales y diferentes por encima de las reglas, es muy difícil la convivencia. En tu libro llamas un poco a dar la espalda y a poner al filósofo sobre la tierra y decirle lo que usted tiene que decir. Si usted es un genio, pruébelo en 15 minutos. Y si no lo ha probado durante toda su vida, pues mire, tengo malas noticias para usted. Usted no es un genio. Sí. Bueno, efectivamente hay uno de los ensayos, me parece que es el segundo, que se titula Los genios desconocidos no existen, que argumenta que el bien más preciado para una sociedad es el talento, es el genio. Y que aun cuando es verdad que en ocasiones la novedad que representa, la transformación que representa a una persona con genio, con talento,
puede producir un poco de resistencia. Mi tesis es que la historia de la cultura demuestra que los genios que tienen vida larga son testigos de su propia recepción, de su propio éxito. Porque una sociedad no se puede permitir renunciar a los frutos que una persona verdaderamente genial le puede ofrecer. O dicho de otra manera, todos, sobre todo razonando como antes hacía, ¿no? Si es verdad que en el fondo de nuestro corazón sentimos que somos un poco genios, incomprendidos, que somos personas a las que la sociedad no nos reconoce, yo traigo malas noticias. Si tú tienes una determinada edad y la sociedad no ha recibido o no ha aplaudido o no ha reconocido tu genialidad, no eres un genio. Esa sería, digamos, la tesis principal. Y luego hay una tesis implícita, y es ya de una manera más general criticar el concepto de genio como constitutivo de lo humano o de lo individual. Porque es muy difícil crear una sociedad y establecer reglas de convivencia si todos los miembros de la sociedad se consideran genios por encima de las reglas. Por eso me parece más conveniente recuperar un concepto de individuo que ponga el acento no tanto en lo que nos distingue, en lo que nos hace diferentes, en lo que nos hace excéntricos, sino en aquello que nos hace comunes. Y por eso no en este libro, que sí argumento sobre esa idea, pero la fundamento en otra, que es un capítulo de mi libro Ejemplaridad Pública, que se titula ese capítulo El universal vivir y envejecer. Ahí argumento que todos los hombres, desde Salomón hasta un inmigrante que ha llegado, un pobrecito, en una balsa, todos comparten una misma experiencia fundamental, absolutamente íntima y absolutamente universal, que es vivir y envejecer. Si todos compartimos algo común, más allá de esas diferencias, podemos empezar a pensar en reglas que también sean comunes y que permitan la convivencia. Un concepto de hombre en donde lo común, lo compartido, no necesariamente sea negativo, sino al contrario, sea la base para establecer unas reglas armónicas y pacíficas de convivencia. Durante esta época de la cultura que así un poco, grosso modo, describo como los 2 últimos siglos, 3 últimos siglos, la cultura hizo bien, yo aplaudo cuando la cultura contribuyó a algo muy importante, que es que el hombre moderno tomara conciencia de su propia dignidad y que fomentara el enamoramiento de la libertad individual. Y hemos nacido, todos los hombres y mujeres contemporáneos, hemos sido ya educados en la conciencia de nuestra propia dignidad y en la pasión por la libertad individual. Y esto es una empresa a la que han contribuido la filosofía, la literatura, el arte, la poesía, el teatro, la música. Por tanto, todas las artes han estado al servicio de esa mayor conciencia de tu propia dignidad y esa pasión por la libertad individual. Ahora bien, la tarea cultural ahora pendiente ya no es cómo ser libres, sino cómo ser libres juntos. O dicho de otra manera, asistimos a un momento en el que se tiene que producir la transición de la conciencia a la convivencia. Y nuevamente, en mis libros he tratado de llamar y atraer a esta tarea a las artes también, porque las artes en esta etapa anterior sirvieron para esa finalidad de tomar conciencia de la dignidad individual y de la libertad individual también. Pero ahora que ya la libertad, como ser yo mismo, cómo vivir a mi manera, cómo elegir mi estilo de vida, ya es algo reconocido en las constituciones, que son derechos fundamentales jurídicamente vinculantes, la tarea ahora no es seguir reiterando algo ya conseguido, sino cómo, sin dejar de ser libres, convivir, cómo ser libres juntos. El problema de este proceso es que ha producido un gran desprestigio de aquello que nos limita. Vivir en convivencia es aceptar determinadas limitaciones. Limitaciones a tu libertad, limitaciones a tu sensibilidad, porque claro, convivir es restringir tu libertad. Y eso siempre es duro, y eso siempre es opresivo, y puede tener un lado, si quieres, inhibitorio e incluso represor. Pero debemos, uno, restablecer
el prestigio de determinados límites cuando esos límites son libremente asumidos y contribuyen a la convivencia. Y 2, debemos dotar a las artes de una función importante que es volver a reencantar esos límites, a un reencantamiento del mundo, para que esos límites y esos gravámenes sean soportables. Toda época de la cultura ha tenido una poética y la nuestra tiene una misión ética y cultural muy importante, pero le falta una poética, que es, sin embargo, la que hace tolerable las cargas civilizatorias inherentes a la convivencia. Antes decía que el problema hoy es la convivencia. La convivencia exige por parte de los individuos un proceso de socialización. Pasar de ser una entidad autónoma que vive de subvenciones, es decir, de tus padres o del Estado, a ser un miembro productivo dentro de la economía productiva de la ciudad o de la sociedad. Por tanto, eso exige un proceso de socialización. Ese proceso de socialización tiene 2 formas. La socialización del corazón, que es cuando constituyes una casa, te enamoras y constituyes una casa, y la socialización del oficio, que es cuando eliges una profesión y te pagan por ello. Este proceso de socialización es común a todos los hombres, seas o no seas artista. Por tanto, la excepción que los artistas muchas veces se imponían o se otorgaban a ellos mismos sobre texto de que eran artistas, que es, si quieres, el prejuicio romántico, creo que carece completamente de fundamento. Y todavía menos hoy, en una época en la que, insisto, lo verdaderamente importante es la convivencia a través de la socialización. Por tanto, también el artista, no solamente cualquier hombre, sino también el artista debe pasar por un doble proceso de especialización, fundar una casa y elegir un oficio. Ese oficio podrá ser el oficio directamente artístico u otro, pero que tiene que comprender que socializarse no es una limitación hostil a su identidad como individuo, sino que la socialización es un elemento básico en su identidad como individuo. Solamente un romanticismo que entendió mal los procesos de socialización puede sentir repugnancia a esa socialización sentimental y profesional. Una vez que te socializas, podrás ser un elemento útil dentro de una sociedad productiva. Por otra parte, basta con tener un mínimo conocimiento de la historia de la cultura para saber que toda la cultura ha sido una cultura de encargo hasta el siglo XVIII. Si admiramos a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel o envidiamos quizá las metopas del Partenón y las esculturas de Fidias, por no decir Leonardo da Vinci o por no decir Bach, toda la cultura ha sido una cultura correctamente de encargo. El romanticismo, que quiso renunciar al encargo y constituirse en enemigo del mercado, tuvo como consecuencia la automarginación, que eso es la bohemia, o el malditismo, que es la contraposición irreconciliable entre lo estético y lo bueno. De igual manera que la bohemia es el antagonismo irreconciliable entre lo bello y lo útil. Todos esos antagonismos que tenían mucho de artificiales, creo que se están superando. Y el requisito o el imperativo de socialización va a obligar a superarlos todavía con más prontitud. Yo pido del artista que sea un artista mundano, igual que un filósofo sea también mundano, en el sentido de que haya superado con éxito los procesos de socialización. Y una vez superado, podrá decir una palabra interesante y útil a la sociedad en la que vive. Javier Camá, muchísimas gracias por recibirnos, recibir a Periodista Digital para hablar de Todo a Mil. Esperamos que, por supuesto, este libro encuentre a esos artistas, a esos filósofos, a esos lectores mundanos que pululan por Madrid a la espera de ideas nuevas, que es lo que tanto hace falta. Gracias. Gracias, Luis, por la atención que prestéis a mi libro.